Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo nuestro culto de estudio bíblico de hoy, 1 de julio del 2020. Continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre la vida de David, tendremos la lección número 8 con el tema El ocaso de David. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Es una bendición poder contar con su compañía y yo le animo para que este sea un tiempo especial de meditación en la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar este tiempo entonando un cántico para nuestro Señor y lo haremos comenzando con el himno número 22 en nuestros himnarios, titulado Anhelo amarte más. Anhelo amarte más, oh Salvador. Busco tu amor y paz, Cristo el Señor. Oye mi petición, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Gozo del mundo yo busqué sin paz, en ti ya mi alma yo dulce solaz. Hoy esta es mi oración, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Al fin mi corazón te alabará, su última petición Cristo será. Oye tú mi oración, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por esta noche, por esta transmisión de culto de estudio bíblico que nos permites. Lo ponemos en tus manos para que sea de bendición para todos aquellos que nos escuchan y sea una ofrenda de olor fragante delante de ti. Gracias por tu amor, por tu provisión y por tu misericordia para con nosotros. Te lo agradecemos y te pedimos todo en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y les invito en esta noche a decir por medio de una hermosa alabanza, Salvador mío, como tú eres, puro y santo quiero vivir. Himno número 138 en nuestro himnario, Salvador mío. Salvador mío, como tú eres, puro y santo quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda
tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre legal. Mi ser entero, gloria te rinde, busca anhelante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Y en estos momentos tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les invito a abrir sus Biblias para leer la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, y vamos a dar lectura a los versículos 15 al 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 17. Dice la Escritura: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más, de aquí en adelante, saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Hasta allí la lectura para esta noche. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Entonemos juntos el himno número 138, titulado Más como Cristo.
mas como Cristo siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Mas como Cristo, esta es mi oración. Más gracia y fuerza, más designación, más noble esfuerzo, su reino en proclamar. Más pecadores al Salvador llevar. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Mas como Cristo quiero aquí andar, más de su amor a los demás mostrar, más abnegado cual mi Señor vivir, más como Cristo leal hasta el morir. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Y escucharemos con mucha reverencia el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre la vida de David, tendremos la lección número 8 con el tema El ocaso de David. Escuchemos. No cabe duda que la vejez es considerada en lenguaje poético como el ocaso de la vida. Se dice que esa es la época en que nuestras fuerzas se ven reducidas, nuestra agilidad se ve reducida y también hasta el equilibrio de nuestro cuerpo se va reduciendo. Indiscutiblemente, la Biblia nos habla de esto de manera categórica en el libro de Eclesiastés, cuando se presenta aquella alegoría muy colorida sobre lo que la vejez conlleva. Cómo los ojos se van oscureciendo, las piernas tiemblan, los brazos se vuelven débiles y, en fin, llegamos nosotros al decaimiento de nuestra vida con la vejez. Y el apóstol Pablo también nos habla de esto cuando en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, 16, él habla de este cuerpo como el hombre exterior que se va desgastando día a día. No obstante, el hombre interior, el hombre espiritual, se renueva de día en día. David no es la excepción. David, igual que nosotros, empezó una juventud lleno de vigor, con salud, con ciertas habilidades físicas para la guerra, que por supuesto con el paso de los años fueron decayendo, fueron mermando. Y en esta noche lo que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con las etapas de David, sobre todo esta última etapa. Por eso hemos nominado la lección de esta noche el ocaso de David, porque en la vejez uno tiene limitaciones de diferente índole. Y quisiera citar dos limitaciones en esta noche: la limitación física y la limitación emocional. Para concluir,
con algo que es intocable hasta cierto punto en la vida de David, que tiene que ver con su relación con Dios. Así que comencemos en esta noche. Lo primero que quiero que veamos es cómo la habilidad o la fuerza física fue disminuyendo en David. Como habíamos dicho hace un momento, David se caracterizó por ser un guerrero incansable. Si nosotros buscamos en las Sagradas Escrituras, lo vamos a ver aún en este pasaje que dimos lectura hace un momento en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, que aún en sus años ya muy avanzados, David continuaba yendo a la guerra. Volvieron los filisteos, dice el versículo 15, a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Fíjense, y allí estaba David, y aquí nos dice, y David se cansó. Bueno, desde el principio nosotros lo encontramos a David como un hombre de guerra. Si nosotros buscamos allí en el capítulo 16, primer libro de Samuel, capítulo 16, una vez que él es ungido, lo vemos nosotros iniciando ya en el capítulo 17 su protagonismo como un hombre de guerra, cuando derriba a el gigante Goliat. Veamos a este hombrecito distinguido por su habilidad en la batalla. Nos dice la Escritura, capítulo 17 del primer libro de Samuel, versículo 50 en adelante, dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Ahora sí, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Así que vemos nosotros cómo David, de pastor de ovejas, se transforma en un gladiador, digámoslo así, en un hombre lleno de arrestos para la guerra. Tenía muchas habilidades. Veamos otro caso de David, capítulo 18 del primer libro de Samuel. Capítulo 18 del primer libro de Samuel. Leo versículos 25 en adelante. Y Saúl dijo: decida así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Así que David era un hombre que no le huía a la guerra y tenía todas las virtudes que un hombre debe tener para ir a la guerra. En primer lugar, era un hombre fuerte, vigoroso, no tenía miedo, su distintivo era el valor en la guerra. Y así nosotros, leyendo el primer y segundo libro de Samuel, lo vemos varias veces enfrentando a los filisteos. David no era un hombre que huía de la guerra, no huía del combate. David era un hombre que tenía esa energía necesaria para poder distinguirse como un buen líder, un caudillo en la guerra. Así que fíjense ustedes, cuando leemos nosotros el capítulo 21 del segundo libro de Samuel y se nos especifica, porque es la primera vez que yo encuentro esta descripción de David, se cansó. Bueno, su fuerza física fue disminuida. Queridos hermanos, esto es algo que nosotros debemos aprender a asimilar con el paso de los años. Hace algunos días atrás conversaba con alguien muy entrado en años y me decía que no entendía por qué razón ya cuando se levantaba por las mañanas sentía que su cuerpo le dolía, que no tenía las mismas fuerzas de antes, y es por una sencilla razón, porque vamos nosotros siguiendo el camino de todos los hombres, vamos envejeciendo. Pero lo importante de esto es aprender a envejecer con dignidad. ¿Qué significa esto? Asimilar el hecho de la vejez significa tener gratitud con Dios por los años vividos y aprender a dar gracias a Dios por los años que estamos viviendo.
Aprender a entender que esa es la parte que Dios ha determinado para nosotros como buena. Llegamos a este punto del ocaso, pues entonces debemos entender que la fuerza irá disminuyendo y juntamente con la fuerza irán disminuyendo los ánimos. Ya no hay la misma expectativa por las cosas nuevas, ya como que vamos nosotros mermando en muchos aspectos, pero la fuerza física disminuida es parte característica de la vejez y del ocaso de David, el rey de Israel. En segundo lugar, nosotros vemos que a pesar de esa vejez, David acompañaba a sus hombres a la guerra, aún en la vejez. Y en este pasaje que hemos dado lectura, lo encontramos a él luchando contra los gigantes. Dice que Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Parece que este hombre tenía muchas posibilidades de acabar con la vida de David, porque Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Poder aceptar que ya no puedo salir a la guerra. Poder aceptar que ese ya no es mi papel. Bueno, hay algunas cosas que están allí inmersas, ¿no? Creo que es el deseo de todo hombre preservar la juventud. Hace unos días atrás leía sobre las investigaciones exhaustivas que se hacen con el propósito de frenar la vejez. Y dicho sea de paso, cada vez y cuando vemos nuevas medicinas que prometen detener el proceso del envejecimiento, creo que esa es una utopía. Porque está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, y es conocido por las antiguas civilizaciones que estos son los procesos: nacemos, crecemos y morimos. Nuestra vida tiene que acabar. Y al entender esto, David debía entender también que al disminuirse sus fuerzas, él corría el riesgo de poder morir en manos de los filisteos, y de esa manera la lámpara de Israel, el ánimo de Israel, el impulso de Israel, las razones por las cuales luchar y el caudillo que dirigía al pueblo de Israel y su ejército, habría desaparecido, y al hacer esto pues todo el pueblo se volvía vulnerable. Creo que es necesario que nosotros podamos atender este asunto. ¿Por qué razón? Si Dios ha determinado que nuestras fuerzas físicas vayan disminuyendo, creo que debemos aprender a ser agradecidos con ello también. Y entender también que hay ciertas cosas que ya no son para nosotros. Ya no podemos correr como un chico de 17 o 18 años, y al ir pasando los años se va perdiendo el equilibrio del cuerpo y por supuesto podemos caernos y lastimarnos. Ya debemos tener mucho cuidado. Yo sé que a muchas personas mayores les molesta la idea de usar un bastón, pero recordando la famosa fábula, el enigma de la esfinge, queridos hermanos, qué interesante es que aquel animal que caminaba en 3 patas no es otro que el hombre en el ocaso de su vida. Y tenemos nosotros que aprender a reconocer que hay momentos, hay instantes en nuestra vida que nuestra fuerza física va a ir disminuyendo, y hay que aprender a aceptarlo con dignidad. No pretender que somos jovencitos, no pretender que no necesitamos que alguien nos dé la mano. Eso sería un absurdo, un total desatino, en el sentido de un orgullo tonto. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? Porque el que alguien nos dé la mano significa un motivo de cuidado, de protección, de respaldo para nosotros. Así que si alguien tiene que darnos la mano para cruzar la calle como si fuéramos niños, pues debemos aceptarlo. Hay que aprender a aceptar los procesos de nuestra vida. Y al envejecer, David quiso seguir con el mismo impulso, saliendo a la guerra con sus hombres, y lo único que encontró fue el peligro de la muerte. Bueno, en segundo lugar, las fuerzas emocionales de David también se vieron desgastadas. Algo que nosotros podemos notar es que la vida de David empieza con conflictos, y no hay algo que desgaste más en esta vida que los conflictos personales. David tuvo que lidiar con un hombre llamado Saúl, fuera de sus cabales, con celos continuos.
David tuvo que huir por su vida y estar continuamente escondiéndose. Luego tuvo que huir de su propio hijo. Todas estas cosas generan lo que nosotros llamamos hoy día el estrés. Esas preocupaciones que van allí minando nuestra fuerza y nuestro gozo. Pero también al disminuirse nuestras fuerzas emocionales, queremos decir esto, queridos hermanos, a veces entramos en un conflicto de valores, porque sentimos que con el paso de los años tal vez no somos tan importantes o tan necesarios. Y allí es cuando encontramos nosotros en el segundo libro de Samuel uno de los desatinos de David al final de su vida. En el capítulo 24 se nos habla del censo que David hizo. Escuchemos, mire, dice la Escritura: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces más tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Si resumimos esto, podríamos encapsularlo en una sola palabra: testarudez. David era un hombre que había alcanzado muchos logros y que Dios le había concedido la gracia de ser amado por su pueblo, ser dirigido por Dios en todas sus campañas, sus empresas, y Dios lo había bendecido grandemente. En determinado momento hay algo que empieza a taladrar su mente: la decisión de censar al pueblo. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Dios le da sensatez a Joab, hijo de Sarvia, y le dice: no lo hagas. Y Joab dice algo que es impresionante: que Dios añada 100 veces tanto como son. 100 veces tanto como son. ¿Cuál es la necesidad de censar al pueblo? ¿Por qué censamos a un pueblo? Queremos saber cuántos somos por diferentes razones. En un país se hacen censos para saber cuántos somos y poder también medir las necesidades de una nación. Pero ¿qué necesidad tenía David en ese momento? Queridos hermanos, las fuerzas emocionales a veces van cambiando y van desgastándose, y en algún momento la debilidad emocional nos vuelve testarudos. No escuchamos la reconvención, no escuchamos el consejo. Y créanme que en el ocaso de la vida, tristemente debo decir esto, a veces no escuchamos el consejo de quienes nos cuidan, de quienes cuidan a las personas mayores. En estos días, queridos hermanos, algo que me ha causado mucha tristeza es el hecho de que, por disposición del protocolo biosanitario, las personas mayores de 65 años no podrán reunirse en el templo hasta nueva orden. No podrán estar allí presentes en las nuevas normalidades de las que se habla en estos días. Pero no solamente son las personas mayores de 65 años, los niños tampoco podrán ir. Pero ¿cuál es la actitud de algunos? A mí qué me importa, yo a fin de cuentas soy ya adulto y nadie tiene por qué decirme cómo debo conducirme. Queridos hermanos, esa es una muestra clara de la debilidad propia del ocaso de la vida, y David también la sufría. Creo que debemos nosotros prepararnos para que cuando esos días vengan, nosotros no actuemos de la misma manera y podamos ser sensibles a los cuidados y protecciones que una persona mayor necesita. En segundo lugar, en cuanto a las fuerzas emocionales desgastadas, David procuraba evitar las confrontaciones. Por esa razón, cuando el pueblo de Israel luchaba contra Absalón, su hijo, él no quería confrontaciones, y a pesar de eso, él estaba empecinado que no lo hirieran a su hijo Absalón. Recordemos que él se había sublevado contra su padre, había arrebatado el reino, y no solamente eso, había levantado al ejército de Israel contra su padre. Pero escuchen esto que dice segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai
y a Itai diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Bueno, Absalón no salió a la guerra contra el ejército de su padre para tener conversaciones. Él salió a matar hombres. David dice que por favor lo respeten por amor a él. Pero nosotros sabemos, después de haber leído varias veces la historia, que Joab, hijo de Sarvia, era un hombre violento. Y él fue quien acabó con la vida de Absalón. Y quiero que leamos en el capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 19. Versículo 4, el rey se entera de que Absalón ha muerto. Y dice la escritura: mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Él no quería conflictos, él quería y amaba tanto a su hijo, al cual lastimosamente no había criado correctamente, que Joab hace una interpretación interesante de lo que estaba pasando. Hoy entiendo que si todos nosotros hubiéramos muerto no habría problema si Absalón viviera. Entonces, vemos nosotros que David empieza a tener problemas en cuanto a ese tipo de decisiones, pero lo que sucede a continuación nos revela algo tremendo: las amenazas de Joab contra David. Y David decide acceder libremente ante las amenazas de David. Más allá si cuestionamos el hecho de que lo que hizo David fuera correcto o no fuera correcto, si el hecho de que la reconvención de Joab estaba bien o fuera de lugar, el hecho es que frente a una confrontación de esa naturaleza, David seguía siendo el rey, pero aparentemente Joab en ese momento estaba aplicando cierta presión emocional sobre David, y David cede. Una de las cosas que pasa a lo largo de los años, y lo vemos nosotros en el caso de Salomón, es que en la vejez algunas veces bajamos la guardia con respecto a algunos asuntos de los cuales antes éramos muy claros y cortantes. Y es algo que ha pasado aún dentro del campo de la iglesia. Pastores que años atrás eran muy estrictos con respecto a guardar la palabra del Señor, la sana doctrina, con el paso de los años han cedido ante la población juvenil de la iglesia, permitiendo cosas que saben muy bien que no están respaldadas por la palabra del Señor. Y Dios nos libre de eso, Dios nos libre de eso. Pero queridos hermanos, debemos estar conscientes de este tipo de cosas para que cuando lleguemos nosotros al ocaso de nuestra vida, nuestras fuerzas emocionales estén puestas en el Señor, de tal manera que no claudiquemos en cuanto a los valores cristianos que nosotros hemos desarrollado y defendido en nuestra juventud. Y también vemos nosotros que David tuvo la sensibilidad de llamar a Salomón y reconvenirle sobre todas las cosas que vendrían. En medio de estas debilidades de David, al final, él le dice a Salomón que se encargue de las cosas de las cuales él no se encargó. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Miren lo que dice la Escritura. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Versículos 5 al 9. Dice: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender en sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano.
También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo, yo no te mataré espada, pero ahora no lo absolverás. Pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. ¿Por qué razón no lo hizo David? Es un asunto que le compete a él y al Señor. Pero nos dice que él había considerado la actitud de humillación de Simei para no acabar con su vida. ¿Merecía Simei morir? Por supuesto que sí. Pero él le deja estos asuntos a Salomón. Y por supuesto Salomón en su juventud y temor a Dios resolvió todos estos asuntos de manera acertada. Con Joab, con Barzillai y con Simei. Así que esas fuerzas emocionales desgastadas a veces nos llevan a no enfrentar cosas que nosotros debemos enfrentar. Y al experimentar esa debilidad emocional en nuestro ser que nos lleva a menguar en nuestro carácter, debemos nosotros buscar la fortaleza en el Señor para tener esa fuerza que tuvo Samuel en su vejez, para poder enfrentar los desatinos de Saúl. Queridos hermanos, no es fácil enfrentar algunas cosas en esta vida cuando nosotros hemos permitido que la carne gane terreno en nuestra vida. De allí la necesidad, la urgencia de mantenernos cerca del Señor, en una buena comunión con Él, para que podamos nosotros tener la fortaleza de carácter para poder enfrentar los problemas que nosotros tenemos que resolver sin endosárselos a otra persona. Y terminamos con esto, queridos hermanos. A pesar de que sus fuerzas físicas estaban disminuidas, sus fuerzas emocionales desgastadas, sus fuerzas espirituales estaban intactas. ¿Por qué razón digo esto? Porque a pesar de todas las cosas, la Biblia nos dice que Salomón en su vejez se apartó del Señor por las muchas mujeres que tenía, que eran paganas. Terminó construyendo templos a los dioses falsos en Israel. Pero David no se apartó de su Dios ni a derecha ni a izquierda en su vejez. En segundo lugar, David no se volvió a los ídolos en el ocaso de su vida como lo hizo su hijo Salomón. Llegó al ocaso de su vida y él reconoció hasta el final que el dueño de su vida era Jehová de los ejércitos, y el único que podía defenderlo y darle la vida y sacarlo adelante. Dios era para él el centro, el eje, el equilibrio de su vida en todo asunto, y la palabra de Dios gobernaba su pensamiento. Y nos deja ver la Escritura que hasta el fin él mantuvo su comunión con Dios sin apartarse del Señor. Miren ustedes, las fuerzas físicas se pueden acabar, las fuerzas emocionales se pueden desgastar, pero esto no significa que nuestras fuerzas espirituales también lo tengan que hacer. Quiero recoger las palabras del apóstol Pablo cuando dice que mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el hombre interior se va renovando día a día. Queridos hermanos, nuestras fuerzas físicas de hecho tienen que acabarse, tienen que ir poco a poco disminuyendo. Nuestras fuerzas emocionales también. Todos cuando llegamos a la vejez no tenemos o no hay esa fortaleza. He visto de cerca cómo ya no hay el vigor. Se cumple lo que dice Eclesiastés, hay muchos temores, hay muchos miedos. Pero esto no implica que la fuerza espiritual deba decaer. Al contrario, hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras de personas que envejecieron vigorosamente en su espíritu. Pablo es uno de ellos. Ana, la profetisa que esperaba el cumplimiento de la venida del Mesías allí en el templo, era una de esas personas que envejeció con vigor espiritual. Juan, el apóstol en la isla de Patmos, envejeció con vigor espiritual. Queridos hermanos, si en el ocaso de la vida nos corresponde a nosotros pasar por estos procesos, que todo disminuya, menos nuestra fortaleza espiritual, nuestra comunión con Dios, nuestro fervor por Él. Que Dios nos ayude a mantenernos así firmes en el Señor hasta que Él venga y podamos nosotros ir rejuveneciendo en nuestro espíritu conforme nuestro cuerpo exterior se va desgastando. Amén.
Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche. Y en estos momentos vamos a entonar un cántico para nuestro Señor y lo haremos con el himno 140. Digamos juntos: Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo te vendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Oremos al Señor en esta noche para que Él nos bendiga y podamos nosotros reposar en sus manos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por el día que nos has dado, por tus bendiciones y el favor de tener tu palabra en nuestras manos. Ayúdanos siempre, Señor, a considerar que el ocaso de nuestra vida no significa un ocaso en nuestra relación contigo. Al contrario, que podamos ir nosotros viendo los ejemplos de las Sagradas Escrituras, viendo que Salomón no mantuvo su comunión con Dios como su padre David, y en el ocaso de sus días inclinó su corazón hacia la maldad, hacia la idolatría, el paganismo. Señor, libra nuestro corazón, que al ir envejeciendo podamos nosotros verdaderamente ir creciendo en el Espíritu, aunque nuestras fuerzas vayan disminuyendo. Te amamos, Señor, y te necesitamos, y oramos en el nombre de Cristo por los tiempos que estamos viviendo, por los días que estamos viviendo. Señor, porque anhelamos nosotros volver a tu casa. Y Padre, rogamos que todas estas cosas pasen pronto. En tus manos está este asunto, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.